Está Claudio Montiel con nosotros, que es de la consultora Centrix, a quien le agradecemos que haya venido. Claudio, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿cómo estás vos? Un placer. Escuchame una cosa, ¿tu bolsillo está corto o está largo? Corto como el de la mayoría. Corto. O sea que no es una sensación, ¿no? Esa persona que nos decía eso no tiene una sensación, sino que es real. Sí, lo que nosotros vemos es que cuando vos le preguntás a la gente a qué fecha llega con su salario, con sus ingresos, es el 65% te dice que llega al 20 del mes. Al 20. Y eso es unánime en cuanto a cuando nosotros hacemos cortes por tipo de voto, por tipo de ideología, a quién votó en octubre del año pasado. Los propios votantes de La Libertad Avanza, el 60% de los que votaron a La Libertad Avanza te dice que llegan al 20 del mes. O sea, es un fenómeno mayoritario de que hay un problema de ingresos. Y cuando le preguntás a la gente si su salario le gana a la inflación, 85% de la gente dice que su salario no le gana a la inflación. Entonces, hay un tema con la micro que vive la gente todos los días y que se está empezando a notar en factores como la imagen del presidente, la aprobación de gestión, está empezando a pegar desde lo político. Vos sabés que hablaba con un colega tuyo, pero especialista en mercado laboral, y él nos decía, más que el drama del desempleo, es el drama de lo planchado que está el salario. Claro. Porque si es verdad que creció el desempleo un poco, también hay mucho cuentapropismo, ¿no? Aquel que hace la changa, esto, lo otro, con lo cual más o menos se la rebusca, pero el tema es que no alcanza la plata. Es que ese es el tema, o sea, más allá del tipo de trabajo, el tipo de ingreso, cuando vos le preguntás por sus ingresos familiares, independientemente del origen, bueno, 65% de los encuestados, que proyectado es a nivel poblacional, es muy alto, te diga, no llego al 20%, y digo, nos dio ese número a nosotros y una semana atrás otra consultora muy conocida como Boomerang había dado el mismo dato, 70% le había dado a ellos de gente que no llegaba tampoco al 20 del mes, entonces digo, se está viendo un problema bastante profundo en tema de lo que es el nivel de ingreso de las familias y eso a su vez se traslada en un fuerte descreimiento con los datos de INDEC. Cuando le preguntás si le creen al INDEC, 70% de la gente te dice que no le cree a los datos de INDEC. Ah, no le cree al INDEC. Hay un problema, desde los datos micro hay un problema bastante extendido. Claudio, por lo menos lo que nosotros decimos. Yo te quiero hacer una pregunta respecto de esta famosa frase que hay en Argentina que es no llego a fin de mes. Yo recuerdo que en su momento incluso Javier Milei la relativizó y dijo, lo tomó muy literal y dijo, si no llegaran a fin de mes la gente estaría muerta en las calles, no sé si se acuerdan de eso. Por ahí la sociedad, nosotros como sociedad, sobre todo acá en el AMBA, viste que se vive distinto, no llego a fin de mes es ajustarme un poquitito en los gastos, llegás pero ajustado, y preguntarte respecto de este argumento del gobierno que dicen, es cierto que obviamente el salario ha perdido contra la inflación y la suba de precios y demás, pero hoy podés tener más previsibilidad porque como la inflación es muy poquita, la plata te alcanza más que antes. Son dos discusiones distintas. Una discusión es, a ver, el que llega al 20%, no hay gente, digamos, en la calle, como dice el presidente, porque se endeuda. Para llegar del 20 al primero del mes siguiente se endeuda. Y con tasas de interés tan altas como las que tiene Argentina, empezás a ver nivel de stock de deuda de las familias es cada vez más alto. Y eso a su vez se traduce después en altos niveles de morosidad, que es lo que estamos viendo. Las billeteras virtuales, 1 de cada 4 créditos no se está pagando, 25% de morosidad. En los créditos bancarios están cerca del 12% de morosidad. Entonces empezás a tener un problema financiero de un problema de ingresos de las familias. En cuanto a la previsibilidad, sí, obviamente siempre es mejor no tener inflación, pero también ten en cuenta que los ingresos no le están ganando a la inflación por datos oficiales, pero también en la percepción de la gente. Y como tercer punto, cuando vos pensás en el salario de una familia, lo que más ha crecido, producto de un reordenamiento necesario de precios relativos que había que hacer, porque esto también es real, digo, había un nivel de subsidios sobre tarifas muy alto, entonces el stock fijo de las familias, los precios inelásticos del ingreso, se crecieron más que proporcionalmente el propio ingreso, entonces lo que se termina llamando ingreso disponible es cada vez menor para las familias. Y esa es la sensación de no llego a fin de mes. Ahora, Claudio, ¿qué tal? Irene Hartman, ¿cómo estás? No sé si ustedes tienen reportado o vos tenés idea de si esos niveles de morosidad, que a mí me parecen altísimos, pero si se dieron en otro momento de la historia o cómo suele ser el nivel de morosidad. No sé si
En los esa bancos, información? sí, son datos oficiales del Banco Central. En los bancos la morosidad siempre estuvo en torno al 3%, 3, O sea, 3,5%. del 3 al 12%. Del 3 al 12% es el pico máximo del historial que tiene Banco Central. Sí. En el caso de las billeteras virtuales también está en el pico, pero es mucho más corto el análisis porque es de los últimos 10 años, digamos, no se puede decir el stock histórico porque son solo poco tiempo, pero sí en el caso de los bancos, que son los créditos más complejos de sacar, tanto empresas como personas, como familias, están altamente endeudados con altos niveles de morosidad. Entonces, a lo que yo voy es, bueno, lo que se está viendo es un problema de la micro que empieza a filtrarse hacia la parte financiera y eso filtra necesariamente hacia el lado de la imagen del gobierno, la aprobación y demás. O sea, es un problema que se está empezando a extender bastante grande, ¿no? No sé si ustedes tienen medido, o si Irene capaz también lo sabe, tema de, más allá de no llegar a fin de mes o no, ¿qué es lo que la gente dice, bueno, renuncio a tal y cual cosa? Yo, por ejemplo, puedo decir tema prepaga. Yo, cuando ganó Javier Milei, mi prepaga costaba 54.000 pesos, lo tengo agendado, y hoy me llegó la factura del mes que viene ya, 300 y pico mil de pesos. Yo la voy a seguir pagando porque voy a hacer el sacrificio, porque necesito tener una cobertura médica. En las familias por ahí que vos decís, bueno, hay problemas, hay deudas, ¿qué es lo que la gente deja primero? ¿La salud? ¿Qué es lo que dejan? Nosotros el mes pasado preguntamos por ese tema y lo primero que te dice la gente es, bueno, dejo las salidas, dejo los gastos, digamos, del mes en cuanto a, bueno, salir a comer, ir al cine, etcétera. Que en algunos casos se está viendo, eso después lo ves a través de indicadores de caída en consumo, digamos, de restaurante y demás. Y después, la segunda línea es dejar ciertos niveles de alimentación, cambiar las marcas, en algunos casos ya un poco más extremos, vinculado a servicios de farmacia, perfumería y demás, o sea, todo lo que son temas de higiene. O sea, empieza cuando esa parte del salario disponible se vuelve cada vez más pequeña, bueno, tenés que achicar en algunos lugares donde quizás se podía achicar, pero en otros lugares ya, digamos, no tenés mucho más margen para achicar, como la comida, digo, a eso me refiero. Y después lo ves también cuando ves el sector textil, lo que está, digamos, pasando por una crisis de consumo y demás. A mí me parece clave, porque yo tengo la sensación de que hay como un estrato, al que yo por ahí pertenezco, que es que uno conserva la compra del supermercado y qué sé yo, que dentro de todo, salvo ciertos cortes de carne que se volvieron impagables, pero que después cuando te cae un gran gasto como cambiarle los zapatos a los chicos. Exactamente. O la cuota del gimnasio que se renueva anualmente, que la venía pagando en cuotas y viene el nuevo año y es demoledor. Por eso, ahí se vuelve imposible. Por eso sostenerlo. nosotros decimos que marzo es un mes estacionalmente de mal humor. Porque marzo es el mes donde le tenés que pagar la cuota, empezar los chicos la escuela, comprar los útiles, renovar cuotas, arrancás con todo. Arrancás el año cruzado. Claro, y ya y el último gasto que habías hecho fue en diciembre, en noviembre, entonces claro, vos llega un punto en el que decís, tengo que arrancar todo con una inflación acumulada bastante alta. Te voy a decir una cosa, arrancás el año con los gastos y se viene el invierno, o sea, todo. Claro, exactamente. Claudio, contame una cosa, en la consulta que hicieron con la gente, el núcleo duro de Milei, el votante de Milei, ¿cómo está reaccionando a esto? Siguen, a ver, Milei tiene un 32, 33 puntos núcleo duro, sólido, que es hoy de Milei, antes fue de Macri, digamos, es el núcleo antiperonista que está dispuesto a votar cualquier opción que no esté relacionado con el peronismo. Ese núcleo hoy está respondiendo bien, sigue teniendo confianza. Nosotros hicimos una pregunta este mes de cuáles son las cosas que valora del gobierno de Milei y se valora el control por la inflación, muchos controles respecto de la calle, de la seguridad, o sea, hay una buena respuesta de esa parte y siguen dando aprobación de gestión. Pero me parece algo importante marcar que cuando vos le preguntás si su salario está perdiendo contra la inflación y a qué fecha del mes llegan, es como que en esas dos preguntas se sinceran de lo que les está pasando a nivel micro. Y eso debería ser una luz de alerta para el gobierno, porque si el 70% de los que votaron a Milei el año pasado te está diciendo, che, mi salario no alcanza para ganarle a la inflación, no llego a fin de mes, bueno, empieza a ser una luz de alerta, porque te aparece cualquier otra figura del mismo lugar y te va a empezar a comer votos. Claro, te va a empezar a comer. Ahora, este 70% del núcleo duro de Milei que te dice no estoy llegando a fin de mes, ¿está dispuesto a seguir bancando? ¿Hasta cuándo? Y lo que pasa es que va a depender mucho de la oferta electoral, como en casi todo. O sea, hoy en día
yo creo que lo decía en otra charla, de si hoy Milei fuese otra elección, probablemente Milei ganaría a nivel nacional, ¿sí? Porque obviamente que sigue manteniendo y el control por la inflación y el control macro siguen siendo cosas muy valoradas por la gente. Pero necesariamente estás en el desgaste del famoso tercer año que entran todos los gobiernos. Y bueno, lo que puede llegar a pasar es lo que te digo, depende de cuántas ofertas te aparezcan de ese lado. Aparentemente todavía no hay nada. Y que del otro lado tampoco hay nada, porque no hay nada, no hay oposición. Del otro lado, a eso voy. Pero del lado, digamos, del lado más antiperonista tampoco, hasta que te aparezca un Macri, un Villarroel. Okay. Digo, si te aparecen figuras. No le aparece nadie en el mismo segmento, digamos, tal cual. Ni enfrente. Tal cual. Y eso es lo mejor que tiene hoy, digamos, para estar tranquilo Milei y poder controlar la situación. Si el año que viene, que arranca a ser un año electoral, te empiezan a aparecer figuras como Macri, como Villarroel u otras figuras que te empiezan a comer en el mismo lugar, y podés terminar en una elección donde haya 10 candidatos que saquen entre 5 y 20 puntos y nadie se lleve una mayoría, a eso me refiero. A lo peruano. ¿Y qué perspectivas económicas ven para adelante? Lo que pasa que, a ver, desde lo macro realmente está bastante bien controlada la macro de Argentina hoy comparado con lo que habían recibido. Es importante marcar que lo que recibe el gobierno de Milei es realmente muy malo. Desde el Banco Central, desde el Tesoro, realmente es muy malo. Lo que sí yo creo que a nivel de la micro, la actividad está en un momento donde es necesario que se reactiven ciertos sectores vinculados al consumo, vinculados al comercio, vinculados a la industria. El último dato del EMAE fue muy bueno, pero venís de tener los tres principales motores, industria, comercio y construcción, bastante frenados. Digo, tenés una alta tasa de despidos, pérdida de empleo registrado, caída de pymes. Entonces, digo, bueno, estás a tiempo de revertir algunas cosas, bajando un poco la tasa de interés, permitiendo el acceso al crédito para las personas, para las empresas, para las pymes. Tenés que enfocarlo, tenés tiempo de maniobrar. Yo creo que si llegamos a fin de año con esta misma situación, el margen se te acota. Preguntaron por los dos temas de escándalo que nosotros por lo menos vivimos mencionando acá, que son el escándalo con las criptomonedas, Libra y Adorni, si a la gente le importa realmente o no. Sí, igual a Adorni medio que pasó. Adorni lo venimos preguntando, el mes pasado preguntamos por su imagen y este mes volvimos a preguntar. En los 2 meses nos dio igual 17% de imagen positiva, más de 75% de imagen negativa. Sí, después no ahondamos más en el tema porque la verdad que ya con la imagen negativa, obviamente cualquier respuesta derivada de ahí va a ser negativa. Entonces es como que no hacía falta seguir ahondando en el tema. No, pero mi pregunta es más si hay una correlación entre esa mirada y una posible intención de voto para vos. Es que yo creo que la caída de la imagen positiva de Adorni, que hace 6 meses estaba en 43, 44 puntos, está arrastrando la gestión. Sí, yo sí veo que hay una correlación entre los problemas que surgieron en marzo con Adorni y cuando vos ves los indicadores, más allá de la micro, que es la que manda, conflictos como esto de Adorni realmente sí se trasladan a nivel de aprobación de gestión. Que si la economía mejora, la aprobación de gestión va a subir, más allá que tengas el caso Adorni o no tengas el caso Adorni. Lo que manda es la micro. Y la gente vota con el bolsillo. Digo, pensemos en el caso de Insaurralde, 20 días antes de una elección, el escándalo que hubo fue y ganó. Yo te peleo un poco. Vos decís que la gente vota a bolsillo, que mucha gente lo dice, y en estos días estaba otro consultor político acá que decía que no, que la gente no vota a bolsillo, sino que la gente vota a emociones. Y en ese sentido yo te quería preguntar si una de las fortalezas por ahí de este gobierno, más allá de la micro y la caída del consumo, es que todavía representa esta emoción, no sé, violenta, si querés decir, o de cansancio, de hartazgo, decir odio a los políticos porque todos son iguales, y él por ahí sigue siendo una figura de, bueno, este es un loco, no es un político. Yo creo que eso servía cuando Milei era candidato. Hoy la gente ya lo identifica como un político que gestiona, que gobierna, que hace acuerdos políticos, que saca leyes, que sacó una de las reformas más importantes del último tiempo, como la reforma laboral, que pudo aprobar un presupuesto, que cuando se dispone a tener una buena gestión, o una gestión encaminada la tiene. Digo, con todos los conflictos que hubo, la semana pasada salieron leyes súper importantes, con buenos acuerdos políticos. Entonces digo, ya no sé si el jugar como un yo no soy político hoy le serviría al gobierno como discurso.
Me parece que no es por ahí. Sí creo, y para responder a tu pregunta, es la gente a la larga, cuando nosotros le preguntamos este mes cuáles son las principales cosas por las que va a votar el año que viene, casi todos los motivos que te marcan son económicos. Mi situación, la situación de mi familia, la situación del país, todos los motivos son económicos. Y la ideología queda, te diría, en cuarto o quinto lugar. No, estaba repasando algunos números del tema, lo que planteaba al principio, ¿no? El tema de aumento de transporte y demás. Es sideral la diferencia que hay, cómo impacta en el AMBA y cómo impacta en otros. Es obvio y evidente que seguramente consultados de un lado y del otro van a responder distintos sobre algunas cuestiones que sean iguales, ¿no? Digo, por ejemplo, el tema del transporte y demás. Te hago un agregado ahí. En el interior no pega tanto. Yo soy de Córdoba, no soy de acá de Buenos Aires. Sí. En Córdoba el boleto de transporte sale 2.500 pesos. Claro, bueno. El interurbano, soy de un pueblo llamado Unquillo, cercano a la ciudad de Córdoba. El interurbano para viajar 20 kilómetros sale 7.000 pesos. Y hay gente que va y viene todos los días, 14.000 pesos, con salarios que son 30% menos que en Buenos Aires. Entonces digo, en el interior no pega tanto el tema, es decir, pega, pero la gente ya está medio acostumbrada. Pero no pega tanto, o sea, te pega mucho en el bolsillo. Porque siempre pagamos mucho. Claro. Pegó con este siempre, gobierno, digamos. con el anterior, con el anterior. Pegó siempre. Lo que sí se está viendo ahora, por ejemplo, en Córdoba es, y lo digo porque tengo familia y demás, que en Córdoba desapareció el boleto estudiantil. Claro. El boleto por discapacidad, todos los boletos que eran gratuitos por diferentes motivos, en Córdoba por lo menos desaparecieron. Digamos, ¿En son Ciudad de cosas. Córdoba no están más? En los interurbanos de Córdoba no lo aplican más. Ya habían reducido las frecuencias y ahora se le suma que no, por más que seas estudiante, que ¿Eso lo pagaba la provincia? Eso lo pagaba la provincia con un subsidio que venía de Nación. De Nación. Que era el famoso SISTAU, que es el sistema de subsidios. Hoy salió publicado en el boletín oficial que eliminaban el pago de boleto a personas con problemas de salud. Es que es por eso. Pero obligaban a las empresas a que se sigan haciendo cargo. O sea, no es que dejaban de tener ese boleto, sino que eran las empresas que tenían que asumirlo. Veremos si las empresas lo asumen. En el interior ya no. ¿Qué es lo que te digo? En el interior, la gente que se subía te decían, si sos estudiante, si tenés una discapacidad o lo que sea, no tenés que pagar el boleto total. Y estamos hablando de un boleto de 7.000 pesos, de 6.500 pesos, digo, para ir a estudiar. Digo, es complejo lo que se está viendo en el interior. Sí, no, como para sumarte, en la Ciudad de Buenos Aires se legisló y se reglamentó el boleto universitario estudiantil. Claro. Y no se aplica. O sea, cuando se solicita, que es muy difícil solicitarlo, lo quiero decir públicamente, es imposible. Hay que hacerlo por vía de un trámite a distancia que es realmente ¿Acá en difícil Ciudad de de Buenos entender. Aires? En la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura lo votó a regañadientes, para el Ejecutivo lo tuvo que aceptar a regañadientes, se reglamentó un año más tarde, con mucha demora y con mucho reclamo mediante, y los trámites... El boleto obrero social, el boleto universitario, el boleto para los chicos del secundario, todo eso desaparece. Igual no, ni hablar del boleto de discapacidad, todo eso desaparece. Entonces digo, pero también hay que ser justo en algo, digo, yo estudié en Córdoba y viajaba desde el pueblo y demás. Siempre hubo problemas. La frecuencia es un colectivo por hora. Sí. Y a esos precios, y digo, siempre hubo problemas, desde que soy chico, desde que tengo memoria. Lo que pasa es que muchas cosas que funcionaban mal, bueno, algunas cosas como que se han ido complicando en este último tiempo, donde vos decís, bueno, pasaste de pagar 4.000 a 7.000. Por lo mismo que funcionaba mal y por lo mismo que sigue funcionando mal, que no es que mejoró el servicio. Igual no les llama la atención, o capaz es una sensación mía y estoy equivocada. Han pasado un montón de situaciones, quita de subsidios, tema de discapacidad. Bueno, los de discapacidad por ahí protestaron un poco más, pero a mí me da la sensación, y yo hablo con mucha gente, la mayoría clase trabajadora como yo, no clase media ni siquiera. Y hay gente que te dice, mira, a mí no me gusta mi ley, pero yo creo que las cosas no se mejoran de un día para otro. Yo a veces creo con gente con la que yo hablo, que capaz obviamente tienen un sesgo ideológico, que el gobierno logró, más allá de que no relija, que la gente entienda que estos cambios económicos, de subsidios y demás, se tenían que hacer. O sea, esto Sí, yo lo siento. Perdón, Sofi, pero el argumento para hacerlo fue todo el tiempo que iban a dejar de subsidiar a las empresas, se iban a subsidiar a la demanda. Y eso no se está haciendo.
O sea, no están visibilizando los grises adentro de la demanda Pero entre quienes lo necesitan y quienes no. Me parece que sí pasa eso. De hecho, dejaron de subsidiar a los colectivos y subsidian los boletos. Pasa, pero se llevan puestos casos, evidentemente, de gente que tiene necesidad. Pero pongo un ejemplo. El salto es demasiado abrupto. Claro, ellos cortan de raíz, no hacen como... Cortan de raíz, entonces Mirá no lo que hay pasó con manera zona de fría, llevarlo. digo, en Córdoba, donde es mi familia, es una de las zonas consideradas zona fría. Ya se pagaba una boleta que es extremadamente alta, que para nosotros, digamos, que vivimos en Buenos Aires, es extremadamente alta, se va a pagar el doble. Entonces, por eso digo, y mi familia es trabajadora, entonces digo, hubiese estado bueno pensar en, bueno, hacer las cosas un poco más segmentadas, ver por ingresos y demás, pero bueno, cuando cortás todo de golpe, bueno, pagan algunos y otros que pueden pagarlo van a seguir pagando y otros no. Sobre lo que decías recién, Sofi, respecto de que la gente se lo banca y es el esfuerzo y lo va a seguir haciendo, a mí me sorprendió algo. Después, si lo buscamos, lo podemos poner. Una parte del reportaje que le hizo Pedro Rosenblatt a Aníbal Fernández. Muy buena esa parte, sí. Que dice, no cambiaría nada. Sobre todo por el esfuerzo que hizo la gente hasta acá. Empezaría a retocar y a revisar cositas para mejorar, que yo dice, pero no tocaría nada. Yo me quedé duro de Aníbal Fernández, porque me hubiese esperado que digan, no tocaría nada porque ya hizo tanto desastre que... No, fue una alta confesión. Claro, sí. Sí, es lo que pasó entre Remes Lenikov y Labaña. Otro que me sorprendió también es Kachanowski, que es un economista opositor fuerte, liberal, que ahora empezó a decir, me sorprenden los números que están viniendo en la economía. Yo también me quedé. Ahora, todo eso no está traducido todavía en el bolsillo nuestro. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta todavía entender. Por eso te preguntaba sobre el núcleo libertario duro, cómo había reaccionado a las preguntas, ¿no? Yo creo que no, desde la economía te respondo, digo, yo creo que no va a costar, no costaría mucho empezar a resolver algunas cuestiones como levantar el cepo a las paritarias, resolver algunas cuestiones de la micro, no estás muy lejos. Hay cosas que se han hecho desde la macro y lo sostengo, digamos, que se han hecho bien y que la gente valora, pero desde la micro, si no resolvés el bolsillo, si no resolvés cómo llegar a fin de mes, se complica digamos, qué va a pasar hacia el año que viene. Dale. Te quiero preguntar, ¿cuál es la pregunta o las preguntas, 2 o 3 preguntas, que ustedes la hacen y sienten que la gente no contesta, le evade, no sabe, como que hay incertidumbre? ¿Qué es lo que cuesta preguntar en este contexto, con el ánimo tan caído? Mira, una de las preguntas que a nosotros nos costó este mes y que la gente lo evadía, bueno, nosotros igual tenemos algunos sistemas de validación, pero es destacar cuestiones positivas del gobierno nacional. Y mucha gente, o por ideología o por lo demás, no te quería responder, o te ponía no sabe, no contesta, no quería entrar en esa respuesta. Y la verdad que a nosotros nos sirve también saber, bueno, más allá de que del lugar que vos te pongas dentro del votante, bueno, ¿qué es lo que le valorás al gobierno? Los que respondieron, me pareció muy interesante el dato, porque incluso gente que votó por versiones opositoras al gobierno nacional a nivel de las provincias, bueno, el control de la inflación se sigue valorando mucho. Sí, claro, Dentro que no dijo no me gusta nada del gobierno. Claro, sí. El núcleo que dijo no me gusta nada es 28%. El resto de las opciones, incluso habiendo votado opciones peronistas o opciones intermedias, te dicen el control de la inflación, el control de la calle. Por eso hay muchas cosas importantes que se valoran. Mirá, a ver, vamos a escuchar el video de Aníbal, el que yo decía. Miren, fíjense, Aníbal Fernández, ¿no? Contestando esto a Pedro. Algo de lo que trajo Milei, algo de lo que está haciendo Milei, ¿tiene que quedarse, tiene que sostenerse? ¿Por mí? Sí. Si yo, suponete que Sí, Aníbal Fernández, alguien se equivocara feo por el carajo y me llaman y me dicen, mira, decidimos que fuera vos. candidato a presidente. Claro. ¿Vos querés saber si yo le dejo algo de lo que hizo Milei? Sí. Todo. A ver. Todo. No toco nada. Y empiezo a mirar pedacito por pedacito. Porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar, no se puede dejar del costado. Lo miro y lo saco si es como corresponde. Y lo miro y lo consolido, lo modifico, lo mejoro, lo que sea. O sea, no tiene que haber una cosa pendular de ir hacia... No, de ninguna manera, no. Es fuerte esto que está diciendo Aníbal. Es fuerte esto que Yo está lo diciendo. siento así. Bueno, te digo una cosa. Yo creo que Aníbal lo siente así, y voy a decir algo absolutamente mío. No solo creo que Aníbal Fernández lo siente así, yo creo que cualquier candidato que venga después de Milei
le va a prender una vela y una estampita a Milei, agradeciéndole todo el laburo sucio que hizo Milei y lo que le dejó y lo que limpió, y si lo cambia, está perdiendo terreno. Yo creo que tiene que construir a partir de ahí, porque es cierto lo que dice Aníbal, el esfuerzo que hizo la gente es inmenso. Sí, y te agrego una cosa más que decía ella, me parece muy importante, que es que una de las cosas más importantes que hizo Milei, y que creo que te diría lo más relevante en largo plazo, es que hizo darle cuenta a la gente el concepto de el equilibrio fiscal, no gastar, porque siempre fue un poco un discurso, pero Sí, me parece puso en agenda social este tema, y la gente lo discute. Digo, a mí me pasa, soy profesor en la Universidad de Economía Internacional, y los propios alumnos jóvenes que por ahí no están en el mundo te dicen, bueno, pero el equilibrio, bueno, pero ¿qué significa? O sea, hay un interés genuino por esto. Yo digo, realmente es interesante. Claudio, querido, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un placer, Será hasta la próxima. Claudio Montiel con nosotros, repasando un poquitito, ¿no? La consultora Centrix, repasando un poquitito los números que tiene y además un poco de la actualidad. Es sorprendente lo de Aníbal, Muy. Dicho, Pero me interesa que él remarca, no digo que me guste Aníbal Fernández en particular, pero me gusta de lo que dice, que lo que pondera es el esfuerzo de la gente, más que a Milei en sí mismo, digamos. No podemos despreciar este esfuerzo que se hizo. No, claro, dicen, bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí hay un doblez, porque cuando él dice, la gente hizo todo este esfuerzo para llegar a algo mejor, tuvo que hacer el esfuerzo, con lo cual, en ese sentido yo creo que desde un lugar lo valora lo que hizo Milei. Por ahí él no lo hubiese hecho, porque no lo hubiese hecho atravesar todo este sacrificio de la gente. Sí. Y porque va en contra del discurso ideológico del peronismo, de lo discursivo.